Mi nombre es Lázaro, Lázaro Benítez Soto, 51 años, de Ojo Seco, Zacatecas, hijo de arriero y nieto de otro. Crecí viendo a los hombres cargarse el mundo a la espalda sin chistar, y aprendí desde chico que los sentimientos no más estorban. Nunca me casé, nunca quise. Tuve una novia allá por mis 30 que me pidió que eligiera entre ella y la carretera. Elegí la carretera sin pensarlo 2 veces. No porque ella no valiera la pena, no. Era buena mujer. Pero yo tenía un vacío aquí adentro que ninguna persona podía llenar, y prefería seguir huyendo de ese vacío que tener que mirarlo de frente. Aquella mañana de julio no estaba pensando en nada de eso. Estaba pensando en la cantidad de baches que había en el asfalto después de la curva del Arroyo Hondo, y en si la lluvia arreciaría antes de que yo llegara a Saltillo. Entonces doblé en la curva que baja hasta el puente del Río de las Piedras, ese puente viejo de concreto gris que cruza el río medio seco en esta época del año, y fue cuando la vi. Al principio pensé que era un animal. A veces la neblina le juega a uno esas bromas, pero no era ningún animal, era una muchacha, una chamaca en realidad, porque no debía tener más de 20 y pocos años. Estaba del lado de afuera del barandal del puente, de espaldas a la carretera, agarrando el fierro oxidado con las 2 manos, con el cuerpo colgado sobre el abismo, y estaba embarazada, muy embarazada. Una panza enorme de al menos 7 meses, redonda y pesada, una vida entera ahí dentro pidiendo auxilio sin saberlo. Metí un frenazo que el tráiler gimió. Las llantas rechinaron en el asfalto mojado y el camión se me atravesó en el carril, casi de lado. El corazón se me disparó a un ritmo que no sentía desde hacía mucho. Me quedé ahí unos segundos, con las manos en el volante, sin saber qué hacer. Nunca he sido de meterme en la vida de los demás. Siempre he pensado que los problemas de otros no son asunto mío. Pero aquello no era un problema cualquiera. Aquello era una vida, 2 vidas. Me bajé de la cabina despacito. No azoté la puerta, no hice ruido. Caminé por el costado del tráiler pisando suave, como si el suelo pudiera romperse. La neblina estaba tan cerrada que apenas veía el otro lado del puente. El viento frío me cortaba la cara, y el río allá abajo, aunque medio seco, hacía un ruido sordo de agua corriendo entre las piedras. Ella no me oyó llegar. Tenía la cabeza gacha, el pelo mojado por la llovizna pegado a la cara, los hombros temblando. No era de frío, no. Era de ese temblor que viene de adentro, cuando una persona está cargando un peso que el cuerpo ya no aguanta. Me detuve a unos 3 metros de ella. Respiré hondo. Pensé en todo lo que podría decir y descarté casi todo. No era momento para sermones, no era momento para preguntas tontas, era momento de ser humano, de la forma más sencilla que pudiera. Sé que la vida te está pesando demasiado ahora, dije, con la voz más calmada que logré juntar. Pero esta criatura aquí en el mundo todavía no ha visto nada. Dame chance de escucharte. Levantó la cabeza. Me miró de reojo, con esos ojos rojos de tanto llorar, llenos de una desconfianza que entendí al instante. Una mujer sola en el mundo aprende pronto a desconfiar de un hombre que aparece de la nada queriendo ayudar. Pero hubo algo en mi manera de hablar, o quizá en la forma en que me quedé parado ahí, sin acercarme más, que hizo que no se volviera de nuevo hacia el vacío. «Usted no me conoce», dijo. Su voz era ronca, de quien ha llorado toda la noche. «No, no la conozco», respondí. «Pero aquí estoy, y tengo tiempo». Se quedó en silencio por un rato que pareció una hora. El viento le mecía las puntas del suéter. Allá atrás, en la carretera, un coche pasó despacio y se fue sin detenerse. Ella y yo, solos en ese puente frío, con el mundo alrededor como si ya no existiera nadie más. Cuando regresó a la banqueta, le extendí la mano para ayudarla. No la tomó.
Se subió sola, con dificultad por la panza, y se quedó de pie en el acotamiento mirándome con una expresión que no supe leer bien. No era gratitud, no era alivio, era más bien un cansancio profundo, de quien ya no tiene fuerzas ni para seguir, pero tampoco sabe qué hacer con su vida. ¿Tienes dónde quedarte?, le pregunté. Negó con la cabeza. No lo pensé mucho. Saqué el celular y le llamé a doña Elvira, la dueña de la pensión en San Felipe de la Sierra, un pueblito que quedaba a unos 20 kilómetros de ahí, donde siempre paraba cuando necesitaba descansar en un viaje largo. Le expliqué la situación lo más brevemente que pude. Doña Elvira se quejó un poco, como siempre hace. Bat en el fondo era buena gente, y aceptó. Llevé a la muchacha a la pensión en la cabina del tráiler. Todo el camino se quedó mirando por la ventana sin decir nada. Yo tampoco hablé. No era momento de preguntar qué había pasado, ni de intentar arreglar lo que no me correspondía. A veces lo que uno necesita es silencio acompañado, no palabras. Cuando la dejé con doña Elvira, pagué una semana por adelantado de mi propio bolsillo y me fui. Tenía carga que entregar, tenía obligaciones. Pero mientras manejaba por la carretera federal 54, rumbo a Saltillo, con la neblina abriéndose poco a poco y el sol intentando asomarse entre las nubes, no podía sacarme a esa muchacha de la cabeza. San Felipe de la Sierra era de ese tipo de pueblos de la Sierra Mexicana donde parece que el tiempo corre más despacio. Tendría unas 8,000 almas, una plaza con su kiosco en el centro, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en lo alto del cerro, y el tianguis cada semana en la calle principal con queso ranchero, cajeta, carnitas, piloncillo y todo lo bueno que da el campo. Todo el mundo se conocía, todo el mundo sabía la vida de todo el mundo, y las noticias llegaban y se esparcían más rápido que pronóstico de lluvia en la radio. La llegada de la muchacha del puente, como pronto la conocieron, se convirtió en el chisme principal del pueblo en menos de 2 días. Doña Elvira era de lengua suelta, y aunque no quería contar nada, ya había dejado escapar lo suficiente para que las mujeres del tianguis empezaran a cuchichear. Decían que era una forastera, embarazada, sin marido, sin familia, sin dinero. Decían que un trailero desconocido la había traído. Decían que debía haber una historia turbia detrás de todo aquello. Regresé a San Felipe de la Sierra en menos de una semana. Me dije a mí mismo que era porque tenía otra entrega por esos rumbos, pero la verdad es que yo sabía que no era solo eso. La muchacha estaba un poco mejor. Había comido, había dormido, pero todavía cargaba ese peso en los ojos que no desaparece de un día para otro. Se llamaba Alondra Reyes Galván, 24 años, de Monterrey. Había estudiado administración hasta el 3er semestre, cuando la vida se le puso de cabeza. No me lo contó todo de una vez. Fue poco a poco, en pedazos, a lo largo de varias pláticas rápidas que tuve con ella en mis idas y venidas. El padre del bebé era un hombre casado, un empresario bien posicionado de Saltillo, que la había embarazado y simplemente se había esfumado cuando supo la noticia. No es que se hubiera esfumado de verdad, no. Se quedó en su ciudad, en su casa, con su esposa. Solo se esfumó de la vida de ella. Le mandó dinero para que ella también desapareciera. Ella se negó, y ahí fue cuando la cosa se puso fea. Se quedó sin trabajo, sin casa, sin apoyo de su familia porque sus padres se habían mudado a El Paso años atrás y la relación con ellos era demasiado complicada como para pedir ayuda ahora. Se quedó con la panza creciendo y el mundo encogiéndosele. Hasta que una madrugada tomó un autobús sin rumbo fijo. Se bajó en el primer pueblo que le pareció lo suficientemente lejos de lo que estaba dejando atrás, y fue a parar a ese puente de madrugada, con el frío de julio, sin poder ver ninguna salida. Cuando me contó esto, estábamos sentados en el porche de la pensión, al atardecer,
con el olor a café recién hecho viniendo de la cocina y el sol poniéndose detrás del cerro. La escuché sin interrumpir. Al final me miró y dijo: «Usted debió haberse seguido de largo ese día, no debió haberse detenido». «Claro que debía», respondí. «Por eso mismo me paré». No entendió lo que quise decir. Yo tampoco se lo expliqué. Pero era la verdad más simple que podía darle. Cuando uno ve lo que tiene que hacer y lo hace, no hay error en ello. En los días que siguieron, doña Elvira, que se fijaba en todo, fue la primera en notar que yo volvía con más frecuencia de la necesaria. Se me quedaba viendo con ese aire de quien sabe más de lo que dice, pero no comentó nada. Solo una vez, cuando fui a pagar otra semana de hospedaje para Alondra, me tomó del brazo antes de que me fuera y me dijo: «Lázaro, ¿tú sabes en lo que te estás metiendo?» «No, no lo sé, doña Elvira», le dije con honestidad, «pero voy a seguirle de todos modos». Me soltó y se fue a la cocina sin responder, lo que era, en el lenguaje de doña Elvira, una especie de aprobación. Fue una tarde de martes, unas 3 semanas después de que había encontrado a Alondra en el puente, que la cosa empezó a complicarse de una manera que no esperaba. Estaba ayudando a descargar unos costales en una bodega del otro lado del pueblo, cuando uno de los hombres que trabajaba ahí, conocido como Beto Orozco, me jaló a un lado con un aire cauteloso que no era muy de él. «Lázaro, esa muchacha que está en la pensión de doña Elvira», empezó, en voz baja. «¿Qué pasa con ella?», le pregunté. «Trabajó con Armando Villalobos, el hacendado de allá, de la región del Río Verde. ¿Sabes quién es?». Yo sabía, todo el mundo sabía. Armando Villalobos era dueño de una de las haciendas más grandes de la región, un hombre de mucho dinero y pocas palabras, que tenía fama de conseguir siempre lo que quería, por las buenas o por las malas. Hacía años que circulaban historias sobre él por las cantinas y los tianguis de la zona, pero nadie hablaba en voz alta porque nadie quería problemas. «Fue su secretaria», continuó Beto, cada vez más bajo. «2 años, y dicen que se fue de allá sabiendo cosas que él no quiere que nadie sepa». No dije nada, me quedé mirándolo. «Te lo cuento porque anoche apareció un tipo aquí en el pueblo haciendo preguntas sobre ella, preguntando dónde se estaba quedando, con quién andaba. Un forastero que nadie conocía, estuvo platicando con el dueño de la cantina cerca de la plaza y se fue ya tarde. Regresé a la pensión más rápido de lo que pretendía. Encontré a Alondra en el porche, tejiendo un chambrita pequeñita de estambre azul, con ese aire concentrado de quien intenta no pensar en cosas malas. Me senté a su lado y le pregunté directamente: «Alondra, ¿tú trabajaste para Armando Villalobos?». Dejó de tejer. Me miró de una forma que me lo dijo todo antes de que abriera la boca. «¿Quién te lo dijo?». «Eso no importa ahora. Lo que importa es que hay gente preguntando por ti aquí en el pueblo». La chambrita se le cayó al regazo. Las manos se le quedaron en el aire. Y en sus ojos vi aparecer ese miedo que había logrado esconder las últimas semanas, volviendo de golpe, como agua que la presa ya no puede contener. «Sabía que me iba a encontrar», dijo, en un susurro. «Lo sabía». «¿Qué sabes de él, Alondra?». Se tardó en contestar. Miró hacia el cerro, hacia el cielo que ya empezaba a oscurecer, hacia la chambrita azul en su regazo. Luego me miró de nuevo, y esta vez vi que había tomado una decisión. «Hay documentos», dijo. «Guardé copia de todo. Cosas sobre tierras, sobre familias que perdieron lo que era suyo por papeles falsos y acuerdos por debajo del agua. Mucha gente de aquí, Lázaro. Gente que probablemente tú conoces». El viento de la tarde pasó entre nosotros. A lo lejos, la campana de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe dio las 6. Y entendí, en ese momento, que la mañana en el puente me había metido en medio de una historia mucho más grande de lo que había imaginado, y que esta vez no iba a poder simplemente seguir mi camino.
Cuando apareció en la cocina a las 7 de la mañana, todavía con los ojos pesados de una noche mal dormida, yo ya había tomado mi decisión. No sé bien cómo explicarlo. ¿Sabes cuando uno siente que hay algo que es correcto hacer y ya? Era eso. «Esos documentos que guardas», dije. «¿Dónde están?» «En un lugar seguro», respondió. «¿Qué tan seguro?» Me miró por encima de la taza. «Lázaro, usted no tiene por qué involucrarse en esto. Este es mi problema. Ya es mi problema también», dije. «Desde el día que paré el tráiler en ese puente». Se quedó callada. Luego me miró más seria. Cuando trabajaba para Armando, fui su secretaria por casi 3 años. Le manejaba la agenda, los contratos, la correspondencia. Con el tiempo, fui entendiendo que algunas cosas no cuadraban. Documentos de compra de tierras con fechas equivocadas. Firmas de gente que yo había oído que ni siquiera sabía leer. Acuerdos que se cerraban sin que los dueños originales de las tierras hubieran sido consultados de verdad. Se detuvo. Respiró. Un día, por accidente, encontré una carpeta que no debía haber estado en mi escritorio. Tenía copias de cosas que me dejaron helada. Les tomé fotos a todo con el celular antes de devolver la carpeta a su lugar. Hice eso durante semanas, cada vez que aparecía algo raro. Al final, cuando me fui de ahí por el embarazo, tenía un archivo enorme guardado en un lugar al que ni él ni nadie puede acceder. «¿Y qué pensabas hacer con eso?», se miró las manos. «Pensaba usarlo para protegerme. Si intentaba presionarme, yo iba a tener un as bajo la manga. Pero resultó al revés. Se enteró de que yo podía tener cosas guardadas, y ahora soy yo la que tiene miedo». «¿Cuántas familias?», pregunté. «Que tengo documentadas», pensó. «Unas 12, quizá más. Son familias de la región del Río Verde, la mayoría. Pequeños agricultores, gente que vive al día, que perdió pedazos de tierra que habían sido de su familia por generaciones. Dejé que el peso de aquello se asentara». «¿Me vas a decir dónde están esos documentos?», pregunté. «¿Por qué?». «Porque si ese hombre que apareció ayer vino por ti, no estás segura aquí sola. Y porque si lo que guardaste es lo que dices que es, hay mucha gente que necesita que eso salga a la luz de alguna forma». Se me quedó viendo por un largo rato. Yo no desvié la mirada. No era momento para eso. «Están en un servicio de almacenamiento en la nube», dijo por fin. «Solo yo sé la contraseña. Y hay una copia impresa guardada con una persona de confianza en Monterrey». «¿Quién?». «Una maestra mía de la universidad. No tiene nada que ver con todo esto. Solo me la guardó sin saber qué era, porque se lo pedí y me conoce». Me levanté y me quedé mirando por la ventanita de la cocina hacia el patio. «Necesitas un abogado», dije. «No tengo dinero para un abogado». «Eso lo resolvemos. Lázaro». Su voz sonó firme, pero con una grieta en medio. «¿Por qué está haciendo esto?». «Usted no me debe nada». Me di la vuelta. La miré con su panza enorme y sus ojos cansados y las manos que habían dejado de temblar, pero que aún sostenían la taza fría con demasiada fuerza. «Porque es lo correcto», dije. «Y porque llevo 23 años en la carretera sin hacer muchas cosas correctas. Digamos que le debo una al universo». Casi sonrió. Casi. Era la primera vez que veía algo parecido a la ligereza en su rostro desde que la saqué del puente, y eso valió más que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Ese día no arranqué el tráiler. Era la primera vez en 23 años que dejaba una carga esperando por culpa de otra persona. Y mientras el sol calentaba el día afuera y doña Elvira llegaba a la cocina rezongando que se le estaban quemando los frijoles, yo sabía que algo en mi vida había cambiado para siempre en aquella mañana de neblina en el puente del Río de las Pedras, y que lo peor y lo mejor todavía estaban por venir.
En los días que siguieron, San Felipe de la Sierra siguió girando como siempre. El tianguis, los martes y viernes, el café con pan dulce en la panadería de don Anselmo por la mañana, las mujeres en la banqueta platicando con ese tonito de quien habla bajo, pero quiere que todo el mundo oiga. La vida pequeña del pueblo seguía su compás de siempre, pero por debajo de esa aparente calma, algo había cambiado. Yo lo sentía en la piel, de esa forma en que uno siente cuando el aire antes de una tormenta se pone diferente, más pesado, más quieto de lo que debería. Me quedé en el pueblo 4 días más después de esa plática en la cocina con Alondra. Le avisé al despachador que iba a retrasar la siguiente entrega. Inventé un problema mecánico con el tráiler para no tener que explicar la verdad, y me quedé. No era mi costumbre mentir, pero tampoco era mi costumbre quedarme. Las dos cosas eran nuevas. En ese tiempo fui enterándome mejor de la situación. Hablé con Beto Orozco otras 2 veces. Él era bodeguero, conocía a mucha gente de la región y tenía ese tipo de memoria de pueblo que lo guarda todo. Nombres de familias, pedazos de tierra, historias viejas de quién compró qué y cuándo. Cuando empecé a mencionar los casos que Alondra me había descrito a grandes rasgos, sin dar detalles de los documentos, los ojos de Beto se fueron encendiendo uno por uno. La familia Queiroz perdió un rancho de 40 hectáreas allá cerca del arroyo, dijo, una tarde que tomábamos un café en la banqueta de la bodega. Todo el mundo aquí sabe que esa tierra era de ellos desde hace 3 generaciones. De repente, apareció un papel diciendo que había una deuda vieja con el banco, y el banco le vendió la tierra a Armando por una miseria. El viejo Queiroz fue a reclamar y no consiguió nada. El hijo menor se amargó tanto que se fue a Chihuahua y nunca más volvió. ¿Y más?, pregunté. Están los Ferrer del Capulín, los Andrade de allá de la Sierra del Toro, la viuda Concepción, que perdió las 5 hectáreas que le dejó su marido. Meneo la cabeza. Siempre la misma historia, un papel que aparece de la nada, una deuda que nadie recuerda haber hecho, y al final la tierra termina en manos de Armando. Me quedé escuchando y guardándolo todo. Cada nombre, cada historia. No porque supiera todavía qué iba a hacer con eso, sino porque sentía que era importante guardarlo. Por las noches, volvía a la pensión y me quedaba un rato en el porche con Alondra, antes de que se fuera a dormir. Estaba más tranquila, pero era una calma superficial. En el fondo yo veía que estaba todo el tiempo a la escucha, como un animal que siente que hay un depredador cerca. Cualquier ruido diferente en la calle, cualquier coche desconocido que pasaba despacio, ella se ponía tensa. ¿Crees que de verdad mandó a alguien?, me preguntó una de esas noches. Creo que sí, dije, sin rodeos. No era momento para mentiras bonitas. Asintió, como si ya supiera la respuesta pero necesitara oírla de alguien más para confirmarla. Lázaro, necesito que entienda una cosa, dijo después de un silencio. Yo no quiero ser la heroína de nada. Yo solo quería tener a mi hijo en paz. No quería meterme en pleitos de grandes que me quedan grandes. Lo sé, dije, pero tampoco puedo simplemente fingir que no vi lo que vi. Esas familias... Se detuvo, tragó saliva. Investigué algunas de sus historias cuando todavía trabajaba allá, con cuidado, sin levantar sospechas. Hablé con una de las hijas de los Queiroz, con el pretexto de una investigación para unos documentos de la oficina. Me contó que su papá se puso tan mal después de perder la tierra que se enfermó del corazón. Ya no pudo trabajar. Se miró las manos. Yo era la secretaria de un hombre que le hacía eso a la gente. Yo firmaba papeles, agendaba reuniones, me volteaba para otro lado. Y a la hora que yo necesité ayuda, el mundo también me dio la espalda. No dije nada por un rato. El viento de la noche mecía las hojas del árbol de mango en el patio. A lo lejos, un perro ladraba.
Era de ese tipo de noches quietas de pueblo que lo hacen a uno pensar de más. Tú no te volteaste para otro lado, dije al fin. Tú guardaste los documentos, te quedaste con eso. Por interés propio, dijo con amargura. No importa el motivo que tuvieras en el momento, importa lo que haces ahora con lo que tienes. Se me quedó viendo por un buen rato, como si estuviera tratando de decidir si yo era un ingenuo o sincero. Creo que concluyó que eran las dos cosas, porque al final esbozó una sonrisa pequeña y cansada y me dio las buenas noches. Fue en la mañana del viernes, día de tianguis, que el hombre volvió. Estaba en el mercadito de don Remigio comprando mandado, cuando Beto entró apurado y me jaló del brazo sin ceremonias. Está en la plaza, dijo Beto en voz baja. El mismo tipo de la semana pasada. Está sentado en una banca del kiosco, fingiendo que descansa, pero no le quita la vista a la entrada de la pensión de doña Elvira. Pagué lo que debía y salí sin prisa. Caminé por la calle principal despacito, con el sombrero de palma que siempre usaba cuando el sol pegaba fuerte, y le di la vuelta a la manzana para pasar cerca del kiosco sin que pareciera que iba para allá a propósito. El hombre era menudo, de pelo corto y camisa de vestir color beige, de unos 40 años. Tenía un vaso de agua en la mano y un celular en el bolsillo. Cualquiera que pasara pensaría que era un viajero que paraba a descansar. Pero yo ya tenía 23 años de carretera y aprendí a leer a la gente, igual que aprendí a leer el asfalto malo. Había algo en la forma en que clavaba la mirada que no cuadraba con alguien que solo está descansando. Llegué a la pensión por la entrada de atrás, como doña Elvira a veces me dejaba, y fui directo a hablar con Alondra. «No puedes quedarte aquí», le dije. Me miró, luego miró su panza. «Lázaro, tengo 8 meses, no puedo salir corriendo». «No estoy hablando de correr, estoy hablando de cambiarte de cuarto. Hay un cuartito en el patio de la casa de Beto. Su esposa ya preparó el lugar. Queda del otro lado del pueblo, lejos de la calle principal. Por ahora es lo mejor que podemos hacer». No le gustó la idea, pero tampoco discutió. Conocía lo suficiente la situación para saber que no era momento de necedades. Esa tarde, con la ayuda de Beto y su esposa, Clara, una mujer pequeña y decidida que no necesitaba muchas explicaciones para hacer lo correcto, trasladamos las cosas de Alondra a un cuarto sencillo en la parte trasera de su casa. Tenía una ventana que daba al patio, una cama individual, un ropero de madera. No era mucho, pero era seguro. Doña Elvira se enojó al principio, porque pensó que estaba perdiendo una huésped y el ingreso. Pero cuando le expliqué en pocas palabras lo que estaba pasando, se quedó callada, dio un manotazo en la mesa de la cocina y dijo: «Lázaro, a mí no me gustan los líos, pero me gusta todavía menos la injusticia. Cuenten conmigo para lo que se ofrezca». Era el tipo de respuesta que uno solo encuentra en el campo. Gente que no tiene mucho, pero que cuando da su palabra, la da de verdad. El hombre del kiosco se quedó 2 días más en el pueblo. Preguntó en la panadería, en la cantina, en el mercadito. No dijo el nombre de Alondra, pero la describió. Una muchacha joven, embarazada, forastera. La mayoría de la gente dijo no saber nada, porque en los pueblos también se aprende pronto que dar información de más puede causar estragos. Pero uno que otro fue más suelto de lengua, y eso me preocupó. Al tercer día se fue. Vi la camioneta plateada salir por la carretera principal temprano en la mañana y solo respiré tranquilo cuando desapareció en la curva. Pero el alivio no duró mucho. A la semana siguiente, Alondra me llamó a un rincón con la voz distinta, más tensa de lo normal. «Recibí un mensaje», dijo mostrándome el celular. «Número desconocido. Solo decía: sabemos dónde estás, devuelve lo que es nuestro y lárgate». Miré el mensaje. Lo releí 2 veces. Luego la miré a ella. «¿Tienes con quién hablar en Saltillo? ¿Alguien de confianza que conozca esta historia y pueda ayudar?». Lo pensó.
Hay un abogado que fue colega de mi papá en la época en que mi papá todavía vivía en Coahuila. Nunca tuve contacto directo, pero mi papá confiaba en él. ¿Puedes contactarlo? Creo que sí, pero Lázaro, si meto a alguien en esto, deja de ser algo oculto. Se hace público, y entonces ya no hay vuelta atrás. ¿Crees que hay vuelta atrás ahora?, le pregunté. Se quedó mirando el mensaje en el celular por un largo rato. Luego desvió la mirada, miró su panza y pasó la mano despacio sobre ella, como si estuviera hablando con quien estaba adentro. No, dijo. Ya no. El bebé nació antes de lo que esperábamos. Faltaban casi 3 semanas para la fecha cuando Alondra se despertó de madrugada con las contracciones. Clara, que dormía en el cuarto de al lado por precaución desde que Alondra había llegado, oyó el ruido y fue a verla de inmediato. El hospital más cercano quedaba en Fresnillo, a unos 30 kilómetros de San Felipe de la Sierra. Era noche cerrada, las 3 de la mañana, y caía esa lluvia de invierno de la sierra que convierte los caminos de tierra en un lodazal. El único vehículo disponible en ese momento era mi tráiler, que había estacionado en la calle de abajo después de una entrega rápida que había hecho ese día para no quedarme con las manos vacías demasiado tiempo. No lo pensé 2 veces. Subí a Alondra al asiento del copiloto con Clara a su lado. Agarré el volante y salí en la oscuridad y bajo la lluvia. La carretera estaba demasiado resbaladiza. Yo me conocía cada curva de ese tramo, pero con el tráiler pesado y el asfalto mojado, cada maniobra era calculada. Alondra gemía bajito agarrándose la panza y Clara le hablaba en un tono de voz calmado que nunca imaginé que esa mujer menuda y decidida pudiera tener. Fue en la curva del Mezquite Grande que apareció el camión viejo. Venía en sentido contrario sin luces, de esos camiones viejos de rancho que todavía circulan sin papeles por las carreteras rurales. Vi las luces parpadear demasiado tarde. Frené con todo lo que tenía, pero el tráiler derrapó en el asfalto mojado y se estrelló de lado contra el muro de contención de la curva. El impacto lo sacudió todo. El tráiler quedó atravesado, con el frente pegado al muro y la parte trasera bloqueando la mitad del carril. Por unos segundos, silencio total. Solo la lluvia golpeando el techo de la cabina. «Alondra», dije. «Aquí estoy», respondió, con la voz temblorosa pero firme. «¿Clara?» «Estoy bien», dijo Clara. «Ella está bien. El bebé ya viene. Lázaro». Me bajé de la cabina con el corazón en la garganta. El tráiler no se había volteado, gracias a Dios, pero estaba demasiado chueco para avanzar. El otro camionero se había detenido unos 100 metros más adelante, asustado. Fui hasta él bajo la lluvia. Le expliqué la situación en 30 segundos y él, sin dudarlo, subió a Alondra y a Clara a su cabina y arrancó a toda prisa hacia Fresnillo. Me quedé con el tráiler averiado a la orilla de la carretera, bajo la lluvia, esperando el amanecer. Y fue ahí, solo en esa oscuridad mojada, oyendo el río crecido allá abajo en el barranco, que pensé por primera vez en todo lo que había perdido por vivir en la carretera. No el tráiler, no el dinero. Pensé en la gente, en cómo me había pasado toda la vida esquivando los lazos, los compromisos, cualquier cosa que me impidiera irme cuando quisiera. Y pensé que tal vez, solo tal vez, toda mi vida había estado esperando una razón lo suficientemente grande para detenerme. Cuando salió el sol y pude llamar al despachador para resolver el problema del tráiler, recibí un mensaje de Clara. Fue niño, sano, llorando a todo pulmón. Los dos están bien. Guardé el celular en el bolsillo. Me senté en el estribo del tráiler con la lluvia que todavía era una llovizna fina y lloré. Lloré como no había llorado en años, de esa forma en que los hombres de rancho nunca lo hacen porque creen que no se debe. Pero ahí no había nadie para ver, y la vida me había dado algo demasiado grande para sostenerlo en seco.
3 días después, cuando fui a ver a Alondra al hospital, estaba sentada en la cama con el niño en brazos. El bebé era gordito y rosado, con una carita arrugada de quien acaba de llegar al mundo sin muchas ceremonias. Me miró cuando entré al cuarto y no dijo nada por un rato. ¿Ya tiene nombre?, le pregunté. Pedro, dijo. Se llama Pedro. Me senté en la silla al lado de la cama. Miré al niño. Tenía los ojos cerrados y respiraba con esa tranquilidad de recién nacido, como si el mundo de afuera todavía no existiera. Lázaro, dijo Alondra después de un rato. ¿Mande? El abogado. Le mandé un mensaje a su hijo que encontré en Facebook. Aceptó hablar con nosotros. Hizo una pausa. Cuando salga de aquí, vamos a tener que tomar una decisión. Asentí con la cabeza. Lo sé. Volvió a mirar al bebé. La ventana del cuarto dejaba entrar una luz débil de la tarde, de ese amarillo de atardecer que tiene el invierno en la sierra. Y en el silencio de ese cuartito de hospital, con el olor a antiséptico y el ruido lejano del pasillo, sentí el peso de lo que venía, porque Armando Villalobos no iba a esperar a que nos recuperáramos. Y el mensaje en el celular de Alondra seguía ahí sin respuesta, como una piedra en medio del camino que íbamos a tener que enfrentar de frente, más pronto de lo que yo quería. Fuimos a Saltillo el jueves de la semana siguiente, cuando Pedro había cumplido 10 días de vida. Clara vino con nosotros, porque había decidido que no iba a dejar que Alondra fuera con un niño tan pequeño, sin alguien que entendiera de bebés a su lado. El despacho del licenciado Darío Madrigal estaba en una casona antigua en el centro de Saltillo, de esas con ventanas de madera pintada de verde y una placa de latón en la puerta. El hombre tendría unos 75 años, el pelo completamente blanco, manos de quien ha trabajado mucho y una manera de escuchar que hacía sentir que cada palabra que uno decía tenía peso. Nos quedamos ahí casi 2 horas. Alondra lo contó todo, con calma, con detalle, sin saltarse nada. Yo me quedé a su lado, callado, solo escuchando. El licenciado Madrigal hizo las preguntas correctas, sin prisa, anotando en un bloc de papel con una pluma que parecía haber comprado hacía mucho tiempo. Cuando ella terminó, él se quedó mirando sus apuntes por un momento. ¿Tienes las copias de los documentos a la mano?, preguntó. Las tengo en un archivo en la nube, y tengo una copia impresa con una persona de confianza en Monterrey. Vas a necesitar ambas, dijo. Pero antes que nada, necesito que entiendas lo que te estás proponiendo hacer. Armando Villalobos tiene recursos y tiene conexiones. Esto no va a ser rápido, no va a ser fácil. Te van a presionar de formas que todavía no podemos prever. Hizo una pausa. ¿Tienes dónde quedarte? ¿Estás segura? Por ahora sí, dijo ella. Por ahora no es suficiente, respondió él directo. Pero vamos a resolver una cosa a la vez. Mándame las copias de los documentos por correo esta misma semana. Las voy a analizar y te diré qué es lo que tenemos de verdad en las manos. Al salir, me quedé un paso atrás mientras Alondra se despedía del abogado. El licenciado Madrigal me miró de una forma evaluadora, como quien todavía no entiende qué papel jugaba yo en esa historia. ¿Usted es de la familia?, me preguntó. Lo pensé por un segundo. No, dije, pero esa es mi intención. No sé bien por qué dije eso. Se me salió antes de pensarlo. Alondra, que lo había oído, no se volteó, pero vi cómo se le ponía roja la nuca. En el camino de regreso, el silencio en la cabina era de ese tipo lleno de cosas por decir que nadie encuentra cómo empezar. Fue Alondra quien lo rompió justo cuando ya estábamos llegando a la salida de Saltillo. Lázaro. ¿Mande? ¿Vendiste el tráiler? No era una pregunta, era una afirmación. Se había dado cuenta de que yo traía una camioneta rentada. Tardé un segundo en contestar. Sí. ¿Por qué? Porque necesitaba dinero para resolver algunas cosas. Dije sin dar detalles.
Se quedó callada por un largo rato. Afuera, el paisaje del semidesierto zacatecano pasaba despacio, con el sol de la tarde pegando en los huizaches en flor que todavía quedaban a orillas de la carretera. «Vendiste tu tráiler para pagar mi cuenta del hospital y mi hospedaje», dijo al fin. Tampoco era una pregunta. No confirmé ni negué, pero el silencio era la confirmación. «Eso fue una locura», dijo con la voz entrecortada. «Puede ser», acepté, «pero el tráiler lo puedo volver a comprar. Para algunas cosas no tenemos una segunda oportunidad». No respondió, pero cuando miré de reojo, vi que tenía la mano en la boca y los ojos llorosos, mirando por la ventana como quien no quiere que nadie se dé cuenta de que está llorando. Volví la vista a la carretera y no dije nada más. Pero por dentro, yo sabía que ese viaje de regreso a San Felipe de la Sierra no era solo un regreso. Era el comienzo de una pelea grande, con un hombre poderoso del otro lado y nosotros con poco más que la verdad en las manos. Y que la verdad, a veces, no es suficiente. El licenciado Madrigal tardó 4 días en analizar los documentos que Alondra le mandó por correo. 4 días que fueron los más pesados que viví en ese tiempo, y mira que ya había tenido bastante peso que cargar. Nos quedamos en San Felipe de la Sierra esperando, sin mucho que hacer más que cuidar de Pedro, mantener un perfil bajo e intentar que la ansiedad no nos comiera. Clara se había convertido en una especie de abuela adoptiva del niño sin que nadie tuviera que pedírselo. Se despertaba en la madrugada cuando Pedro lloraba antes que Alondra, ya con el biberón de leche tibia en la mano, y se ponía a cantar canciones de cuna viejas que decía haber aprendido de su madre, quien las había aprendido de la madre de su madre. Había una que escuché varias veces en esos días, una tonada en voz baja sobre el río y las piedras y el camino de vuelta a casa, que se me quedó dando vueltas en la cabeza incluso después de que volvía el silencio. Beto andaba más callado de lo normal. Lo conocía lo suficiente para saber que cuando se callaba era porque estaba pensando en algo serio. ¿Sabes que cuando esto se destape va a haber gente de aquí que se va a acordar de que nosotros la ayudamos? Me dijo una tarde, mientras estábamos sentados en la banqueta después de cenar. Lo sé, dije, y no va a ser fácil para Clara y para mí, Lázaro. Yo tengo la bodega, tengo clientes en toda la región. Si Armando decide apretar, puede hacer muchas cosas para perjudicar mi negocio sin siquiera tener que aparecer. Lo miré. ¿Quieres que se vaya? Se tardó. No. Golpeó el suelo con el pie como para afianzar una decisión. No quiero. Solo quiero que sepas que me meto en esto sabiendo lo que puede costar. Le apreté el hombro sin decir nada más. En el campo, este tipo de cosas no necesitan discursos. La decisión ya estaba tomada, y los dos lo sabíamos. La respuesta del licenciado Madrigal llegó un miércoles por la mañana, cuando Pedro tenía 12 días de nacido y dormía ese sueño profundo de bebé que parece que el mundo entero podría caerse y él no se despertaría. Alondra y yo nos sentamos en la mesa de la cocina con su celular en medio, en altavoz, y escuchamos al abogado hablar por casi 20 minutos sin interrupción. Lo que había encontrado era peor de lo que Alondra creía, y ella ya creía que era malo. No eran 12 familias. 17 familias de pequeños agricultores de la región del Río Verde y sus alrededores que habían perdido sus tierras en los últimos 8 años. En procesos que en la superficie parecían legales, pero que, al ser analizados en conjunto, mostraban un patrón claro. Documentos de deuda con fecha retroactiva, firmas de notaría en ciudades distintas a las que los agricultores frecuentaban, registros a nombre de empresas que pertenecían a Armando, pero que estaban registradas a nombre de terceros para dificultar el rastreo. Eran 17. «El material que guardaste es sólido», dijo el licenciado Madrigal, con esa voz calmada de quien ya ha visto mucho en el mundo.
No es prueba de todo, pero es suficiente para abrir un caso y para que al Ministerio Público de Saltillo le interese. El problema es que esto va a llevar tiempo. Un proceso de este tipo no se resuelve en semanas, y mientras el proceso avanza, tú y el bebé necesitan estar en un lugar seguro. ¿A qué le llama usted un lugar seguro?, preguntó Alondra. Un lugar donde Armando no pueda encontrarte con facilidad y con gente a tu lado que no pueda ser presionada para dejarte sola. Después de que terminó la llamada, nos quedamos los dos en silencio por un rato. El café se enfrió en la taza. Pedro se movió en el cajón que usaba de cuna e hizo un ruidito. Luego se calmó. 17 familias, dijo Alondra, más para sí misma que para mí. Es mucha gente, dije. Yo trabajé para él 2 años, Lázaro. 2 años. Sabía que había algo chueco, lo sabía, pero me convencía a mí misma de que no era mi problema, que no tenía suficiente certeza, que... Se detuvo, cerró los ojos por un segundo. Necesitaba el trabajo. Esa es la verdad más fea que existe. Guardaste los documentos, dije. En algún momento decidiste que sí era tu problema. Demasiado tarde para muchas de esas familias. No tuve respuesta para eso. Porque tenía razón. Y a veces lo correcto es no intentar arreglar con palabras lo que no tiene arreglo. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté. Abrió los ojos. Miró a Pedro. Se quedó así por un momento largo, con esa expresión de madre primeriza que está midiendo el peso de cada decisión en la balanza de su hijo. Quiero mandarle los documentos originales al licenciado Madrigal, dijo. Quiero que esto siga adelante. Quiero que esas familias tengan al menos una oportunidad. Eso significa que vas a tener que aparecer en algún momento, dar tu nombre, dar la cara. Lo sé. Y Armando va a saber quién eres de verdad, si es que no lo sabe ya. Ya lo sabe, Lázaro, dijo con una calma que me impresionó. Siempre lo supo. El mensaje que mandaron a mi celular lo prueba. La cuestión nunca fue si él me conocía. La cuestión era si yo iba a tener el valor de seguir adelante de todos modos. Quédense hasta el final, que no se van a arrepentir. Comenten desde dónde están escuchando esta historia y suscríbanse al canal para apoyar este trabajo, que su ayuda es muy importante. En esa semana, 2 cosas sucedieron que cambiaron el rumbo de todo. La primera fue una visita que no esperaba. Un sábado por la mañana, yo estaba en el patio de la casa de Beto arreglando una tranca que se había vencido cuando oí que un coche se paraba enfrente. Fui a ver quién era y me encontré a un hombre de unos 60 años, bien vestido pero sin ostentación, con una manera tranquila y directa de presentarse. Mi nombre es Valerio Queiroz, dijo, extendiéndome la mano. Soy hijo de Antonio Queiroz. Usted debe haber oído hablar de nuestra familia. Había oído. Beto me había contado sobre el rancho de los Queiroz allá por el arroyo, las 40 hectáreas que el padre había perdido y que habían partido al viejo Antonio por la mitad. ¿Cómo me encontró?, le pregunté. San Felipe de la Sierra es pequeño, dijo, con una sonrisa sin gracia. Y Beto Orozco habla con mi cuñado. No fue difícil. Hizo una pausa. Oí decir que hay una muchacha aquí con documentos sobre las tierras de Armando Villalobos. Quiero hablar con ella. Fui a buscar a Alondra. Vino con Pedro en brazos y los 3 se sentaron en el porche mientras yo me quedaba de pie cerca de la puerta, sin meterme en la conversación, pero sin irme tampoco. Valerio Queiroz contó la historia de su familia de una manera seca y contenida. De esa forma de un hombre que ya ha llorado eso muchas veces a solas, y ahora no le quedan lágrimas para gastar en público. Su padre tenía 72 años cuando perdió la tierra. No entendió bien lo que había pasado, porque era analfabeto y firmó un papel que el representante del banco le presentó sin poder leer lo que decía. 2 años después, el viejo Antonio enfermó y se nos fue sin poder ver su tierra de vuelta. Mi madre todavía vive, dijo Valerio. Tiene 81 años. Ya no habla del tema porque le duele demasiado.
pero cada vez que mira hacia donde estaba el rancho, desde el ventanal de la casa donde vive con mi hermana, se ve que ella sigue allá adentro, en esa tierra. Alondra escuchó todo sin desviar la mirada. Cuando él terminó, ella dijo: «Señor Valerio, yo tengo documentos que muestran cómo se hizo el proceso. No le garantizo que la tierra vuelva, porque eso no depende solo de mí, pero le garantizo que la verdad se va a saber». «Es lo que vine a pedir», dijo él. «Solo la verdad». Después de que se fue, Alondra se quedó en el porche un rato con Pedro durmiendo en su regazo, mirando a la nada. Fui a sentarme a su lado. 81 años, dijo. Su mamá tiene 81 años y todavía mira la tierra que le robaron. No respondí, no era necesario. La segunda cosa que pasó esa semana no la vi venir y fue la que más me sacudió. Un jueves por la tarde estaba en el taller mecánico del centro viéndolo de un servicio cuando sonó mi celular. Número que no conocía. Contesté. «Lázaro Benítez». La voz era de un hombre, grave, con un acento que mezclaba el habla del norte con algo más de ciudad. «El mismo», dije. «Mi nombre no importa ahora, pero trabajo para Armando Villalobos desde hace 12 años, y le llamo porque hay cosas que él no sabe que yo sé, y que creo que usted también necesita saber». Me quedé quieto. El mecánico pasó a mi lado sin mirarme. «Hable», dije. Hace unos 20 años, Armando se quedó con unas tierras allá en los límites de Ojo Seco con Villa de Cos. Un ranchito, de una familia humilde. El proceso fue igual que los otros. Pero esa vez, la familia se resistió más de lo que él esperaba. Llevaron la pelea hasta donde pudieron. Y cuando ya no pudieron más, uno de los hijos se fue por ahí sin rumbo. Un muchacho, en ese entonces, debía tener 20 y pocos años. El corazón empezó a latirme diferente. Era una sensación extraña, como cuando uno llega a un lugar donde nunca ha estado, pero siente que lo conoce. «Esa familia», dije, con la voz más controlada que pude. «¿Cuál era el apellido?» Una pausa corta del otro lado. «Soto», dijo la voz. «Lázaro». El apellido era Soto. El celular casi se me resbaló de la mano. Tuve que recargarme en la pared del taller para no tropezar. Soto. Benítez Soto. Mi nombre. La tierra que Armando Villalobos había tomado 20 años atrás era de mi familia. Yo me había ido de Ojo Seco con 20 y pocos años, sin entender bien lo que había pasado, convencido de que mi padre había hecho una deuda que no podía pagar, que la pérdida de la tierra había sido culpa nuestra. Pasé 23 años en la carretera cargando con aquello como una vergüenza a la que no sabía ponerle nombre. Y ahora un desconocido me decía por teléfono que no había sido culpa de nadie, que aquello también había sido un despojo, de la misma manera por el mismo hombre. «¿Sigue ahí?», preguntó la voz. «Aquí estoy», dije en un hilo de voz. «Yo no puedo dar la cara, pero puedo mandar documentación a una dirección que usted me dé. Es prueba de lo que pasó con su familia también. Si tiene a alguien que esté armando un caso contra Armando, esto ayuda». Le di la dirección del despacho del licenciado Madrigal en Saltillo. La voz agradeció y colgó sin más explicación. Me quedé parado en la banqueta del taller por un tiempo que no supe medir. El sol de la tarde pegaba fuerte en la calle de adoquín. Un perro dormía a la sombra de un poste. La vida seguía a mi alrededor, sin saber que dentro de mí el suelo se acababa de mover. 23 años en la carretera, 23 años huyendo de un pasado que yo creía que era mi vergüenza, y era una injusticia. Era el mismo hombre que ahora perseguía a Alondra, que le había quitado la tierra a 17 familias, que había mandado a alguien a husmear por ella en un pueblo como si la gente pobre no tuviera derecho a luchar. Era el mismo hombre que, sin saberlo, nos había juntado a Alondra y a mí en ese puente de neblina, aquella mañana de julio. Cuando volví a casa de Beto esa noche, no le conté a nadie lo que había descubierto. Necesitaba asimilarlo.
Necesitaba entender lo que eso significaba para mí antes de contarlo. Después de la cena, cuando Clara fue a bañar a Pedro y Beto se fue a atender la bodega, Alondra y yo nos quedamos en el porche de nuevo, con el cielo lleno de estrellas, de esa forma que solo se ve lejos de la ciudad. «Hay algo diferente en usted hoy», dijo mirándome de reojo. «Ando pensando cosas», dije. «¿En qué?», me tardé. Miré al cielo. Luego la miré a ella. En cómo el mundo a veces cierra un círculo de una manera que uno no ve venir, dije. Esperó, sintiendo que había más. «Alondra, la historia que tú trajiste no es solo tu historia». Me detuve, respiré. También hay un pedazo mío en ella, un pedazo que no sabía que existía hasta hoy. Se me quedó viendo con esos ojos quietos y atentos suyos, sin apresurarme. Yo le conté todo. La familia en ojo seco, el padre que firmó un papel sin entender, la tierra que se esfumó cuando yo era joven, la vergüenza que cargué creyendo que era culpa nuestra. Le conté de la llamada, del apellido Soto, del documento que venía en camino. Cuando terminé, se quedó callada por un largo rato. «¿Lo sabías antes de hoy?», preguntó despacio. «No, te lo juro que no». Asintió y vi que me creyó. «Entonces el destino es más cabrón de lo que pensaba», dijo, usando una expresión que le había tomado prestada sin darse cuenta a las historias que contaba Clara. Casi sonreí. «Lo es. ¿Esto cambia algo para ti? ¿En lo que quieres hacer?» «No cambia lo que quiero hacer», dije, «pero cambia el por qué. Ya no estoy aquí solo porque es lo correcto ayudarte. Estoy aquí porque esta lucha también es mía. Siempre lo fue, solo que yo no lo sabía». Se me quedó viendo un rato, con esa expresión de una mujer que sopesa cada palabra antes de hablar. «Lázaro», dijo al fin, «¿tienes idea del tamaño del lío en el que nos estamos metiendo?» «La tengo», dije, «y le entro». Adentro, Pedro empezó a llorar. Clara le respondió con esa tonada de cuna incluso antes de que Alondra se levantara. Y en el porche de la casa de Beto, con el cielo estrellado arriba y el olor a tierra mojada subiendo del patio, sentí por primera vez en 23 años que estaba exactamente donde tenía que estar. Pero lo que yo todavía no sabía era que Armando Villalobos también había descubierto el mismo nudo que yo, y que él no iba a quedarse esperando a que nosotros diéramos el siguiente paso. Al día siguiente, temprano por la mañana, Beto recibió una llamada del proveedor más importante de su bodega, diciéndole que no iba a poder renovarle el contrato. Sin dar explicaciones, sin dar plazos, solo que ya no más. Y Beto me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. No era coraje, no era arrepentimiento. Era la cara de un hombre que sabía que la cuenta iba a llegar y llegó, y que la pagaba de todos modos. La guerra había comenzado de verdad. Al día siguiente, el licenciado Madrigal nos pidió que fuéramos a su despacho. Fuimos, Beto nos llevó. Clara se quedó con Pedro. El abogado nos recibió con la puerta cerrada y las persianas a medio cerrar, algo que nunca le había visto hacer. Era un hombre acostumbrado a trabajar con las ventanas abiertas. Esas persianas cerradas me dijeron más que cualquier palabra. «Recibí los documentos de su familia, Lázaro», dijo. «Y también recibí una llamada de un colega mío de Saltillo. Me avisó que Armando Villalobos contrató abogados de Monterrey. Buenos abogados, caros, y que ya están preparando una defensa anticipada para cualquier acción que intentemos mover». «¿Defensa anticipada cómo?», preguntó Alondra. «Van a intentar desacreditarte antes de que cualquier proceso comience. Construir un historial de que saliste del trabajo en conflicto, que pudiste haber alterado documentos, que tu situación personal te hace una testigo poco confiable». La miró con franqueza. «Van a usar todo lo que puedan». Alondra se quedó quieta. Vi sus manos apretarle la rodilla. «¿Y los documentos en sí?», pregunté. «Los documentos son sólidos, pero los documentos sin un testigo creíble tienen menos peso. Necesito gente que pueda corroborar.
de preferencia las familias afectadas. Valerio Queirós ya vino a hablar con nosotros, dije. Es un comienzo, pero necesito más. Necesito al menos 5 o 6 familias dispuestas a dar una declaración formal. Y las necesito pronto, antes de que los abogados de Armando logren construir ese muro que están planeando. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Alondra. El licenciado Madrigal abrió las manos sobre el escritorio, con ese gesto de quien va a dar una noticia que no es buena. 2 semanas, tal vez 3. Después de eso, el espacio que tenemos se irá haciendo más pequeño cada día. De regreso, el silencio en el coche duró hasta la salida de Saltillo. Fue Beto quien habló primero, sin quitar los ojos de la carretera. Yo conozco a las familias, a algunas al menos. Golpeteó el volante con los dedos. Déjenmelo a mí, voy a contactarlas. Alondra lo miró por el retrovisor. Beto, tú ya estás pagando un precio por ayudarnos. No necesitas meterte más a fondo. Yo nací en esta tierra, dijo simplemente. Conozco a los Andrade, conozco a los hijos de la viuda Concepción, conozco a 2 de los Ferrer del Capulín. Si vienen, es por su tierra, no por mí. Yo solo hago el contacto. Miré el paisaje afuera mientras el coche atravesaba el semidesierto de regreso a San Felipe de la Sierra. Los huizaches ya habían perdido sus flores, y ahora solo tenían hojas verdes, ordinarios y hermosos, como lo son las cosas comunes, cuando uno las mira de verdad. 2 semanas, tal vez 3, para cambiar lo que 20 años habían construido. No sabía si sería suficiente, pero sabía que no íbamos a rendirnos sin intentarlo con todo lo que teníamos. Las 2 semanas que el licenciado Madrigal nos había dado fueron las más ajetreadas y pesadas de mi vida. Y mira que ya había tenido semanas malas, pero esto fue diferente. Era el tipo de ajetreo que no solo cansa el cuerpo, cansa el alma. Cada día era una batalla nueva, un obstáculo que no habíamos previsto, una presión viniendo de un lado que aún no habíamos protegido. Beto cumplió lo que prometió. Salió en su camioneta vieja por los caminos de terracería, de rancho en rancho, de casa en casa, tocando la puerta de las familias que conocía y contándoles, con sus palabras sencillas de siempre, lo que estaba pasando y lo que podría pasar si aceptaban participar. No prometió resultados, no garantizó nada. Solo presentó la situación con la honestidad que lo caracterizaba y dejó que cada quien decidiera. Regresó la primera semana con 4 familias confirmadas, la segunda, 3 más. 7 en total, incluyendo a Valerio Queirós, que había llegado antes que todos. 7 familias listas para declarar. 7 historias de tierras perdidas, de papeles firmados sin entender, de una generación que se quedó sin lo que la generación anterior había sembrado. El licenciado Madrigal escuchó a cada una de ellas. Tomó notas, pidió documentos, preguntó fechas. Trabajó sin parar durante días seguidos, con esa determinación de hombre mayor que sabe que no tiene tiempo infinito, y por eso no desperdicia el que le queda. Yo ayudé en lo que pude. Fui a buscar gente, llevé documentos, hice llamadas. También busqué trabajo, porque sin el tráiler no tenía ingresos y los ahorros que había guardado a lo largo de los años disminuían más rápido de lo que quería. Conseguí unos fletes sueltos con un primo lejano que tenía una camioneta y necesitaba un chofer de vez en cuando. No era mucho, pero era suficiente para irla pasando. Alondra se quedaba en casa de Beto la mayor parte del tiempo, cuidando a Pedro y organizando los archivos digitales que el abogado necesitaba. Tenía una forma metódica de trabajar que admiro hasta hoy. Creaba carpetas, nombraba archivos, ponía fechas, hacía copias de seguridad. Nada se perdía. Era como si hubiera pasado los 2 años como secretaria aprendiendo exactamente las habilidades que iba a necesitar
para armar este caso. Pedro crecía en medio de todo con la sana indiferencia de los bebés, a quienes no les importa el desorden del mundo y solo quieren comer, dormir y que los carguen. Se había convertido en el centro de gravedad de la casa de Beto. Hasta el perro viejo de la familia, un can amarillo y gordo llamado Canelo, había decidido que su puesto era debajo de la cuna del niño. Fue en el 10º día que la cosa se apretó de verdad. Armando Villalobos mandó a uno de sus abogados a San Felipe de la Sierra. No al de Monterrey, no. Mandó a un muchacho local, de Saltillo, que todo el mundo conocía como un mandadero. El tipo fue directo a la bodega de Beto, a la hora de más movimiento, delante de los clientes. Yo estaba ahí cuando pasó. Me quedé a un lado callado, escuchando. El abogado fue educado en la forma, pero el contenido era claro. Armando tenía conocimiento de que Beto estaba auxiliando a una ex empleada en un asunto que podría generar una acción judicial sin fundamento, y que, en caso de que el proceso avanzara sin una base sólida, habría consecuencias legales para quien hubiera contribuido con información falsa. Beto escuchó hasta el final. Luego dijo, con esa calma de hombre que ya ha tomado su decisión y no necesita pensarla más: puede decirle a su cliente que yo solo ayudo con la verdad, y la verdad no tiene consecuencias legales. El abogado se fue. Los clientes que habían presenciado la escena se quedaron callados por un segundo, y luego el movimiento volvió a la normalidad, como si nada. Pero vi que 2 de ellos, al momento de pagar, le apretaron la mano a Beto un poco más fuerte de lo habitual. En el campo, esa también es una forma de decir las cosas. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en el cuartito de la pensión de doña Elvira, quien había vuelto a hospedarme porque dijo que no soportaba imaginarme durmiendo en un lugar menos digno, mirando el techo y pensando en todo lo que podía salir mal, porque podía salir muy mal. Yo lo sabía, el licenciado Madrigal lo sabía, Alondra lo sabía. Estábamos enfrentando a un hombre con dinero, con abogados caros, con años de práctica en hacer que las cosas parecieran correctas cuando no lo eran. Nosotros teníamos documentos, teníamos testimonios, teníamos ganas, pero las ganas solas no ganan juicios. Y estaba Pedro, ese niño de 1 mes de vida que no sabía nada de esto y dormía con el puñito cerrado y la cara tranquila de quien todavía no ha aprendido que el mundo es complicado. Pensaba en él a veces, en lo que iba a heredar cuando creciera, si heredaría a una madre derrotada y acorralada, o a una madre que había luchado y, quién sabe, quizá ganado. El giro vino de donde menos lo esperaba. En el 13º día, doña Elvira me llamó a la cocina temprano en la mañana con un aire agitado que no era el suyo. «Lázaro, mi sobrina quiere hablar contigo». Yo sabía que doña Elvira tenía una sobrina en Saltillo. Había oído hablar de ella algunas veces a lo largo de las semanas, pero nunca me había interesado en el asunto. Tomé el celular que doña Elvira me extendió. «Bueno», dije. «¿Señor Lázaro?» La voz era joven, firme. «Mi nombre es Patricia. Soy periodista en el portal Voz del Norte, aquí en Saltillo. Mi tía me contó algo sobre lo que está pasando por allá. Me gustaría hablar con la señorita Alondra, si ella está de acuerdo». Fui con Alondra. Le conté. Se quedó callado un momento mirando a Pedro que dormía. «Periodista», dijo. «Si esto sale antes del momento adecuado, Armando lo usará en nuestra contra en el proceso». «Si sale en el momento adecuado», dije, «puede ser exactamente lo que nos falta». Lo estuvo sopesando. Luego me miró. «¿Confías en doña Elvira?» «Confío». «Entonces yo confío en su sobrina». Patricia vino al día siguiente. Era una muchacha de unos 30 años, pelo recogido, libreta en mano, con una manera directa que me agradó desde el principio. Pasó 3 horas con Alondra. Lo escuchó todo. Pidió los documentos para verificarlos. Habló conmigo también, y con Beto,
y con Valerio Queirós, a quien llamó y él aceptó hablar. Antes de irse le dijo a Alondra: «No publico nada sin tu autorización, pero cuando quieras que esto salga al aire, avísame. Te garantizo que se hará con responsabilidad». Le llevamos la noticia al licenciado Madrigal ese mismo día. Se quedó en silencio un momento después de que le contamos. «Es un riesgo», dijo, «pero puede ser el contrapeso que falta». Golpeó la mesa con el dedo. «Si el reportaje sale junto con la presentación de la denuncia en el Ministerio Público, Armando no tendrá tiempo suficiente para construir el muro que sus abogados planearon. Se hará público antes de que él pueda controlar la narrativa». «¿Cuándo presentamos la denuncia?», pregunté. «Mañana temprano la ingreso», miró a Alondra. «Necesitas estar preparada para lo que viene después de esto». «Ya lo estoy», dijo ella. Y le creí. Esa noche, en el porche de la casa de Beto, Alondra y yo nos quedamos sentados por un largo rato, sin hablar mucho. Pedro dormía adentro con Clara a su lado. El cielo estaba despejado, de ese azul oscuro de invierno que parece que no tiene fondo. «Lázaro», dijo después de un rato. «¿Mande? ¿Tienes a dónde ir después de todo esto?». La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no hubiera pensado en ello. Había pensado mucho, pero no esperaba que ella me preguntara. «No, no tengo», dije con honestidad. «Vendiste tu tráiler, estás sin trabajo fijo. Te quedaste aquí por meses por mí y por Pedro». Miró hacia el frente, no a mí. «Y nunca te pregunté qué querías. Solo te fui dejando hacer. Lo hice porque quise», dije. «Lo sé, pero ahora te pregunto, ¿qué quieres tú?». Me quedé mirando el cielo un momento. Una estrella fugaz lo cruzó, de esas rápidas que desaparecen antes de que uno esté seguro de haberlas visto. «Quiero quedarme», dije, «si tú me dejas». Se quedó callada por un tiempo que pareció largo. Luego oí, más que vi, cómo sonreía. «Eres muy terco, ¿sabías?». «Soy trailero», dije. «Uno aprende a no soltar el volante a media carretera». No respondió con palabras, pero tomó mi mano y se quedó así, en silencio, mirando el mismo cielo que yo miraba. Era la primera vez en 23 años que sostenía la mano de alguien sin querer irme justo después. El reportaje de Patricia salió al aire un viernes por la mañana, el mismo día que el licenciado Madrigal presentó la denuncia en el Ministerio Público de Saltillo. Supe que había funcionado cuando mi celular empezó a sonar antes de las 8 de la mañana y no paró en un buen rato. Era gente de pueblos de los que nunca había oído hablar, abogados que querían colaborar con el caso, periodistas de otros medios pidiendo el contacto, y hasta una mujer de Arteaga que dijo que su familia había perdido tierras con el mismo hombre en circunstancias parecidas y que nunca había encontrado a nadie que quisiera escucharla. Armando Villalobos emitió un comunicado a través de su abogado ese mismo día, llamando a todo una campaña difamatoria sin fundamentos. Pero el comunicado salió demasiado tarde. La historia ya había llegado a demasiada gente. En los días que siguieron, 4 familias más se presentaron con el licenciado Madrigal. 11 en total. El abogado trabajó sin parar, con la ayuda de 2 colegas más jóvenes que aceptaron entrar al caso por lo que era justo, no por lo que iban a cobrar. No fue rápido. Los procesos nunca son rápidos. Hubo audiencias aplazadas, documentos impugnados, testimonios que tuvieron que repetirse. Hubo días en que el licenciado Madrigal me llamó con la voz cansada diciendo que iba a ser más difícil de lo que pensaba, y yo me quedé en la línea escuchando sin tener mucho que ofrecer más que mi palabra de no rendirme. Hubo días en que Alondra lloró sola en su cuarto pensando que yo no la oía, y yo me quedé afuera de la puerta sin saber si entrar o dejarla estar. Entré. No dije mucho. Solo me quedé ahí. Hubo un día en que Pedro se enfermó.
fiebre de recién nacido que asusta como ninguna otra cosa, y pasamos la noche en la sala de urgencias de Fresnillo, Alondra y yo, sentados en sillas de plástico duro, esperando los resultados de los análisis. Cuando el doctor dijo que era una virosis común, que pasaba en 2 días, Alondra apoyó la cabeza en mi hombro y se quedó así un rato, y yo me quedé quieto, dejándola. La vida fue pasando de esa manera, mezclada. Con el juicio en medio, y el niño creciendo, y las cuentas por pagar, y días de sol, y días de lluvia, y todo junto, que es como es la vida cuando uno deja de huir de ella. La decisión del Ministerio Público salió 8 meses después del día en que presentamos la denuncia. No fue una victoria total, nunca lo es. De las 17 familias documentadas, 9 lograron recuperar al menos una parte de sus tierras a través de un acuerdo supervisado. Las otras 8 quedaron en un proceso más largo, que iba a tomar más tiempo y sin garantía de resultado. Armando Villalobos fue obligado a devolver áreas y a responder a un proceso administrativo que, según el licenciado Madrigal, iba a ocupar a sus abogados por muchos años. No fue el final que yo había imaginado cuando era joven y creía que la justicia llegaba de golpe, entera y limpia. Pero era real, era concreto. Eran tierras de vuelta en manos de gente que había llorado por esas tierras durante años. La madre de Valerio Queiroz, de 81 años, volvió al rancho de la familia un domingo de octubre, acompañada por sus hijos y nietos. Valerio me contó que se quedó parada en la tranca un rato, solo mirando. Luego entró despacio, fue hasta el nogal que su esposo había plantado 30 años atrás y que todavía estaba ahí, y puso la mano en el tronco. No dijo nada, solo se quedó así. Valerio dijo que fue la cosa más hermosa y más dolorosa que había visto en su vida. Le creí. Alondra y yo nos casamos una tarde de noviembre, en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en lo alto del cerro de San Felipe de la Sierra, con las campanas sonando y el cielo azul de esa manera que Zacatecas sabe hacer cuando quiere. No fue una ceremonia grande. Fuimos nosotros, Pedro, que ya tenía 4 meses y entendía muy bien que era el centro de atención, Beto y Clara, Valerio Queiroz, el licenciado Madrigal que vino desde Saltillo solo para la ocasión, y doña Elvira, que apareció con un pastel de elote que dijo que se había levantado a las 4 de la mañana para hacerlo. Patricia también fue. Se quedó al fondo de la iglesia con su libreta en la mano, y le pedí que la guardara porque ese día la historia no necesitaba registro. Era solo para nosotros. Ya no tengo el tráiler. Compré una camioneta pequeña con el dinero que fui juntando de los fletes sueltos, y ahora trabajo en rutas regionales, lo que me permite estar en casa todos los fines de semana. No es el mismo dinero que antes, pero es el primer dinero de mi vida que gasto con mi gente. Alondra consiguió trabajo en un despacho de contadores en Fresnillo, la ciudad más grande y cercana, y va en autobús 3 veces por semana. Los otros días trabaja desde casa, con Pedro a su lado en su cuna de verdad ahora, ya no en un cajón de ropero. La tierra de mi familia todavía no regresa. El proceso sigue. El licenciado Madrigal dice que hay posibilidades, pero que va a llevar tiempo. Con todo esto, aprendí que hay cosas que no se resuelven rápido y que esperar con alguien a tu lado es diferente a esperar solo. El otro día estaba yo en el porche con Pedro en brazos, de unos 5 meses, gordito y animado como él solo, y me miró con esos ojos grandes de bebé que todavía no deciden de qué color van a ser, y se me quedó viendo un rato como si me conociera desde hace mucho tiempo. Pensé en aquella mañana de julio, en la neblina cerrada, en el puente viejo de concreto gris, en el corazón que se me disparó cuando la vi del lado de afuera del barandal. Pensé en cuántas veces pude haberme seguido de largo. Pensé en todo lo que habría perdido si lo hubiera hecho. Pedro hizo un ruidito, de esos de bebé que no es llanto ni risa,
pero es algo en medio, y me apretó el dedo con su manita. De esa forma en que aprietan los bebés, con una fuerza que no parece posible en un cuerpo tan pequeño. Le correspondí el apretón. Adentro, Alondra tarareaba algo mientras preparaba la cena. Olía a pollo en salsa verde, que había aprendido a hacer con Clara y que se había convertido en el plato de los sábados. El sol bajaba despacio detrás del cerro, tiñendo el cielo de naranja y rosa, de esos colores que el campo zacatecano guarda para el atardecer como si fuera un regalo. 23 años en la carretera, 23 años creyendo que el vacío era mi condición natural, que yo era el tipo de hombre que nace para pasar y no para quedarse. Y todo lo que tuvo que pasar fue una mañana de neblina, un puente viejo, y una muchacha que me dio la oportunidad de ser diferente a lo que yo creía que era. A veces uno está en la carretera no para llegar a algún lugar. A veces uno está en la carretera para encontrar el camino de vuelta a casa. Y a veces, cuando uno tiene suerte de verdad, la casa está esperando a la orilla del puente, agarrándose fuerte, esperando que alguien se detenga. Yo me detuve. Y no me arrepiento ni de un solo segundo. Hoy Pedro tiene casi 1 año. Anda gateando por la casa a una velocidad que asusta. Tumba todo lo que encuentra a su paso y se ríe con esa risa de panza llena que hace que uno se ría con él sin querer. La semana pasada lo llevé con Alondra hasta el puente del Río de las Piedras. Estacioné la camioneta a la orilla, me bajé y me quedé mirando un rato el concreto gris, el río todavía medio seco, el barandal oxidado que ella había sostenido aquella mañana de julio. Alondra se paró a mi lado con Pedro en brazos. No dijimos nada por un rato. ¿Volverías?, preguntó al fin. ¿A este puente? ¿A aquella mañana? ¿Volverías y harías todo de nuevo? La miré. Miré al niño que estaba mordisqueando el asa de su bolsa con esa seriedad de bebé que cree que está haciendo algo importante. Todo, dije. Cada pedacito. Sonrió. De esa sonrisa que aprendí a reconocer a lo largo de casi 1 año, la sonrisa que no le da a todo el mundo, que reserva para cuando baja la guardia y deja ver lo que es por dentro. Nos quedamos ahí un rato más, los 3, a la orilla del puente donde todo había comenzado. Y cuando nos fuimos, no miré por el retrovisor, porque finalmente, por primera vez en mi vida, no estaba dejando nada atrás.